respuesta que cambiaría el rumbo de la saga. Queremos una secuela. Y queremos que tú la dirijas. Ese mismo día, la primera película ya apuntaba a convertirse en un mega éxito. Universal lo sabía. El público lo sabía. Y Sommers también. Pero aceptar esa invitación no significaba repetir la misma fórmula. Para él, una secuela solo tenía sentido si podía ser más grande, más peligrosa, más épica. Su ambición no era solo continuar la historia, sino expandirla a una escala mitológica. Sommers ya tenía ideas anotadas desde la primera producción. En su mente, visualizaba criaturas más feroces, escenarios más amplios y un universo que conectara el pasado antiguo con un presente lleno de aventura frenética. Quería una historia que llevara a los protagonistas a los rincones más legendarios de Egipto y más allá. Querían mostrar al público algo que solo la imaginación de una nueva tecnología digital podía lograr. La clave, según Sommers, era simple en palabras pero inmensa en ejecución, más grande en escala, pero también mejor en emoción. Y así comenzó el viaje hacia The Mummy Returns 2001, un proyecto que pondría a prueba a todo el equipo, a sus efectos especiales, a la resistencia física de los actores y a la capacidad del estudio para sostener una producción colosal. El reencuentro del reparto y la expansión del mundo para que la secuela funcionara, Sommers sabía que necesitaba reunir al elenco original. La química entre Brendan Fraser y Rachel Weisz había sido un pilar fundamental del éxito de la primera película, y era esencial traerlos de vuelta. Por suerte, tanto ellos como John Hannah, Arnold Vosloo y Oded Fehr aceptaron volver con entusiasmo, siempre y cuando el director cumpliera la promesa de crear algo aún mejor, no simplemente un refrito extendido. Esta secuela debía ir más allá. Tenía que profundizar en la mitología egipcia, explorar nuevas leyendas y entregar una aventura más intensa. Y eso incluía introducir un villano completamente nuevo. Matayus, el Rey Escorpión, interpretado por un luchador que estaba comenzando a hacerse un nombre fuera del ring, Wonder Rock Johnson. Sommers sabía que incluir al Rock era una jugada arriesgada. Era su primer papel importante en cine. No tenía experiencia en actuaciones complejas, pero tenía algo que ningún actor podía imitar, presencia física y carisma puro. Y eso era justo lo que necesitaba el Rey Escorpión. Cuando Duvall leyó el guión, su respuesta fue inmediata: quiero hacerlo. Quiero ser este monstruo mitológico. Para Sommers, esa llamada fue un signo claro de que tenían entre manos algo enorme. Una producción épica. Del Sáhara a Londres el rodaje comenzó en mayo del año 2000 y se extendió durante 5 meses. Las locaciones fueron tan extremas como la historia: el Sáhara en Marruecos, desiertos en Jordania y enormes sets construidos en Londres. Las temperaturas alcanzaban niveles insoportables. La arena se metía en cada cámara, cada rincón del set y, literalmente, hasta en la comida del equipo. Hubo golpes de calor, deshidratación y varios accidentes. Brendan Fraser sufrió lesiones graves durante las escenas de pelea y persecución. En más de una ocasión, su columna casi se vio comprometida. Mientras tanto, The Watt contrajo una intoxicación alimentaria que lo dejó fuera de combate durante días. La película parecía estar luchando por su propia supervivencia, igual que los personajes en pantalla. Pero la idea de construir una secuela más grande que la vida misma significaba precisamente eso: empujar los límites, incluso cuando parezca imposible. La tecnología de 2001, un salto enorme y peligroso. Mientras la primera película había balanceado perfectamente efectos prácticos y digitales, la secuela apostó mucho más por el CGI. Universal quería superar lo ya logrado. En 1999, el Mummy CGI había sido revolucionario. En 2001, los artistas digitales soñaban con criaturas aún más detalladas, batallas más gigantescas y mundos completos generados por computadora. Algunas de esas ambiciones se hicieron realidad: los Anubis Warriors, el ejército del inframundo, los monstruos PYGMY, las reconstrucciones digitales de templos completos. Sin embargo, también surgió uno de los momentos más polémicos de la historia del cine digital: el Rey Escorpión CGI del final, considerado por muchos como un ejemplo temprano de lo que ocurre cuando la tecnología todavía no está lista. Aún así, en su momento, Sommers estaba orgulloso. Para él y su equipo, era un paso en un territorio nunca antes explorado.
Una nueva historia. La familia O'Connell ahora es más grande. La secuela debía comenzar con más fuerza que la primera, así que Somers abrió con una épica batalla del año 3067 a.C., donde Matthaios, transformado en monstruo por un pacto con Anubis, se convierte en una leyenda terrorífica. Luego, la historia salta a 1933. Reed y Evelyn, ahora casados, regresan a Egipto con su hijo de 8 años, Alex O'Connell. Esta dinámica familiar convierte la aventura en algo completamente distinto. El niño aporta una mezcla de humor y ternura, pero también un problema gigantesco cuando se pone el brazalete de Anubis y activa un destino profético. Ese momento inicia una carrera fatal. Si el brazalete no se retira a tiempo, Alex morirá. Esto convierte la secuela en una historia de persecuciones globales, secuestros, rituales oscuros y un plan de los seguidores de Imhotep para revivir al antiguo villano y conquistar el mundo con el ejército de Anubis. Evelyn también experimenta visiones que revelan que ella es la reencarnación de la princesa Nefertiri, hija del faraón que presenció la traición de Imhotep y Anck-Su-Namun. Así, la guerra que estalla no es solo física o espiritual, sino una guerra del pasado reencarnado en el presente. El regreso de Imhotep, un villano poderoso reducido. Aunque el retorno del icónico Imhotep entusiasma al público, Somers tomó una decisión arriesgada. Imhotep aparece menos y usa sus poderes mucho menos que en la primera película. El villano de la secuela no es él. Es Matthaios, el Rey Escorpión. Eso hizo que algunos fans sintieran que el antagonista principal había quedado relegado a un papel secundario, perdiendo el aura terrorífica del original. Aún así, Arnold Vosloo entregó una actuación emocional, especialmente en los momentos finales donde Imhotep, traicionado por Anck-Su-Namun, se deja caer al abismo en una escena sorprendentemente trágica. Acción, espectáculo y caos controlado. La secuencia final dentro de la pirámide de Amsere combina batallas con criaturas digitales, peleas entre humanos, un triángulo amoroso reencarnado y persecuciones frenéticas. Evelyn revive, Greg lucha contra el Rey Escorpión, Jonathan usa un cetro mágico sin saber cómo funciona, y la pirámide colapsa en un caos monumental. Es un final gigantesco, rápido, ruidoso y lleno de adrenalina. Y aunque no tiene la elegancia narrativa de la primera película, se ofrece un espectáculo a gran escala digno de la ambición de Somers. Matthaios, el Rey Escorpión, interpretado por un luchador que estaba comenzando a hacerse un nombre fuera del ring, Dwayne "The Rock" Johnson. Somers sabía que incluir al Rock era una jugada arriesgada. Era su primer papel importante en cine. No tenía experiencia en actuaciones complejas. Pero tenía algo que ningún actor podía imitar: presencia física y carisma puro. Y eso era justo lo que necesitaba el Rey Escorpión. Cuando Dwayne leyó el guión, su respuesta fue inmediata: quiero hacerlo. Quiero ser este monstruo mitológico. Para Somers, esa llamada fue un signo claro de que tenían entre manos algo enorme. La historia detrás del regreso de la momia entra en una fase aún más intensa cuando Universal Pictures decide convertir el éxito inesperado de The Mummy en una franquicia monumental. La presión sobre Stephen Sommers creció como una tormenta sobre el desierto. Todos esperaban algo más grande, más salvaje, con más criaturas, más efectos, más aventura y, por supuesto, más peligro. Somers ya sabía que tenía que convertir la secuela en un espectáculo masivo sin perder el alma que conectó al público con la primera película. Y aquí comienza la verdadera odisea de esta producción. Después de aceptar oficialmente el puesto de director para la secuela, Somers se sumergió en una montaña de borradores, dibujos conceptuales y notas plagadas de ideas que había guardado durante la filmación del primer filme. Casi todas esas ideas eran demasiado ambiciosas para 1999, pero la llegada del nuevo milenio trajo avances en la tecnología de efectos visuales que abrían posibilidades antes impensables. El director entrevistaría años después que fue como recibir una caja de juguetes digitales completamente nueva. Monstruos más grandes, secuencias imposibles, efectos que parecían romper las leyes físicas del cine tradicional. Pero con esa libertad llegó también el riesgo de perder el toque humano que había hecho tan especial a la película original. Mientras Somers ampliaba el guión, el primer objetivo crítico era reunir al elenco original. Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr y Arnold Vosloo estaban en la cima de la popularidad, más solicitados que nunca. Esto significaba que Universal tenía que mover cielo y tierra para cuadrar agendas,
renegociar contratos y construir una propuesta irresistible que los convenciera de regresar. Fraser dijo en una entrevista que él no volvería solo por un cheque más grande, lo haría únicamente si la secuela tenía corazón, emoción y aventuras aún más grandes que la primera. Rachel Weisz pidió algo similar. No quería interpretar a una Evelyn superficial o convertida en adorno narrativo, quería un rol más activo, más fuerte y con mayor responsabilidad emocional. Sommers entendió esto perfectamente y decidió que la cinta mostraría el crecimiento de los personajes. Rick ya no sería un aventurero solitario, sino un padre y esposo, alguien con un propósito más grande. Evelyn ya no sería la bibliotecaria tímida, sino una madre decidida y una arqueóloga experimentada. La idea de un hijo, Alex, surgió como una manera de mostrar el paso del tiempo y subir dramáticamente las apuestas. Ahora los O'Connell ya no solo arriesgaban su vida, sino también la de su familia. Pero la secuela no solo traería de vuelta a viejos personajes, también necesitaba un villano imponente, algo que estuviera a la altura de Imhotep y que expandiera la mitología egipcia del primer filme. Sommers quiso crear una figura legendaria, envuelta en misterio y en fuerza bruta. Así nació el Scorpion King, un guerrero casi mitológico, brutal, temido y conectado directamente con Anubis. Desde el primer borrador, Sommers imaginó a una figura poderosa, musculosa, como salida de un relato épico. Y cuando Universal sugirió al luchador de la WWE Dwayne "The Rock" Johnson, todos supieron que esa era la elección perfecta. The Rock estaba apenas comenzando a aparecer en Hollywood, pero su presencia física, su carisma y su energía desbordante lo convertían en la representación exacta del personaje. Cuando recibió el guión, él mismo confesó que no podía creer que Universal estuviera dispuesto a darle un papel cinematográfico tan icónico. Lo aceptó inmediatamente, aunque él mismo admitiría después que grabar las escenas iniciales en el desierto lo llevó al límite físico. Durante las filmaciones sufrió fiebre, deshidratación y una fuerte intoxicación alimentaria, todo causado por las extremas condiciones de Marruecos. Pese a eso, The Rock no se retiró ni un día del rodaje, y su disciplina impresionó tanto al equipo que después Universal decidió construir un spin-off completo solo para él. Mientras tanto, Sommers y su equipo viajaban entre Marruecos, Jordania y Londres para construir uno de los proyectos más grandes que Universal había producido hasta ese momento. El calor del desierto superaba los 48 grados, los equipos se hundían en la arena mientras transportaban cámaras, y cada escena de acción requería varias jornadas de preparación debido a las condiciones climáticas. Brendan Fraser, acostumbrado a los riesgos físicos, sufrió varios accidentes durante el rodaje. Una escena de lucha le lastimó la columna vertebral, otra le provocó desgarros musculares, y una de las más peligrosas casi terminó en tragedia cuando Fraser perdió el conocimiento durante la filmación de una secuencia en la que su personaje debía ser ahorcado. El equipo se asustó horriblemente, pero Fraser insistió en volver al trabajo tan pronto recuperó el aliento. El nivel de exigencia física del filme fue tan extremo que muchos miembros del equipo recuerdan estas filmaciones como una de las experiencias más duras de su carrera. John Hannah llegó a decir que trabajar en el calor de Marruecos mientras corría entre pirámides falsas y set pieces gigantes era como vivir dentro de un sueño febril, fascinante y agotador al mismo tiempo. El equipo de efectos visuales también vivió su propia batalla. La secuela dependía del CGI más que el filme original, y querían superar los logros técnicos de 1999. La idea de un ejército completo de chacales humanoides, criaturas mitad bestia, mitad soldado, parecía un desafío casi imposible. Pero el aumento en la tecnología de renderizado les permitió crear un ejército digital que, aunque hoy se nota artificial, en su momento fue considerado una hazaña técnica. Lo mismo ocurrió con los pequeños cadáveres de los Pygmy Mummies, criaturas rápidas y feroces inspiradas en los gremlins pero con estética egipcia. Sin embargo, hubo un momento que marcó negativamente al equipo, la creación de la versión digital del Scorpion King. Aunque el modelo 3D fue innovador para su época, el resultado final quedó lejos de las expectativas. El propio Sommers admite que el tiempo se agotó, que la tecnología aún no estaba preparada para algo tan complejo y que fue uno de sus mayores arrepentimientos creativos. A pesar de esto, la escena se volvió famosa en la cultura popular y es recordada tanto por su ambición como por sus limitaciones. En la parte narrativa, Sommers amplió la historia con reencarnaciones, visiones del pasado, la reaparición de Anck-Su-Namun y un enfrentamiento final lleno de misticismo y tragedia.
Evelyn descubría que en otra vida había sido la hija del faraón. Imhotep encontraba nuevamente a su amada. Ibex se veía obligado a enfrentarse a fuerzas sobrenaturales que amenazaban no solo al mundo, sino a su propia familia. El corazón emocional de la cinta sigue siendo la lealtad. Imhotep traicionado por Ankh-Sunamun, Wake dispuesto a desafiar a dioses para salvar a Evelyn, y Ardpe protegiendo el equilibrio del desierto como un guerrero eterno. La producción avanzó entre discusiones, creatividad desbordante, agotamiento y risas constantes entre el elenco. Fue una filmación gigantesca que empujó a Universal a invertir más de lo planeado, pero Sommers insistía en que valdría la pena. Cuando la fase final de filmación terminó en septiembre de 2000, todos sabían que habían creado algo épico, aunque no estaban seguros si el público abrazaría la película con el mismo amor que la original. Ahora, con el filme casi listo, Universal preparaba una campaña de marketing masiva. Trailers llenos de acción, la promesa de nuevos monstruos, la presencia de The Rock y una historia más extensa. El público esperaba algo grande, y Universal estaba convencido de que tenía un éxito asegurado entre manos. Matthäus, el Rey Escorpión, interpretado por un luchador que estaba comenzando a hacerse un nombre fuera del ring, Dwayne The Rock Johnson. Sommers sabía que incluir al Rock era una jugada arriesgada. Era su primer papel importante en cine. No tenía experiencia en actuaciones complejas, pero tenía algo que ningún actor podía imitar: presencia física y carisma puro. Y eso era justo lo que necesitaba el Rey Escorpión. Cuando Dwayne leyó el guión, su respuesta fue inmediata: quiero hacerlo. Quiero ser este monstruo mitológico. Para Sommers, esa llamada fue un signo claro de que tenían entre manos algo enorme. Cuando Universal terminó la filmación de El regreso de la momia, quedaba aún un viaje igual de difícil: la edición, el diseño de sonido, los efectos visuales y la composición de la música. Aquí es donde la producción realmente se transformó en una carrera contra el tiempo. Steven Sommers sabía que tenía una película gigantesca en sus manos, con cientos de planos de acción rápida, criaturas digitales, decorados infinitos y un ritmo narrativo que no permitía respirar. Todo debía encajar perfectamente para que la secuela no solo cumpliera, sino que superara a su predecesora. Uno de los colaboradores más importantes en esta etapa fue Alan Silvestri. Su música tenía que capturar el espíritu aventurero de la franquicia, la mezcla de peligro, romance y misterio egipcio que caracterizaba al universo del film. Silvestri ya había demostrado ser un maestro con partituras épicas, pero aquí debía crear algo distinto: temas heroicos que acompañaran a Beck, armonías mágicas para Evelyn, un motivo intenso para Imhotep, sobre todo, un sonido imponente para el Scorpion King y el ejército de Anubis. Silvestri compuso una banda sonora que oscilaba entre lo mítico y lo emocionante, entre melodías de aventura al estilo clásico y ritmos que evocaban el misterio de templos ocultos bajo la arena. La música, junto al diseño de audio de las criaturas y las batallas, daba la sensación de que la película era mucho más grande de lo que realmente se había filmado. Es increíble cómo un buen soundtrack puede elevar una escena a otro nivel, y eso se siente aquí en cada minuto. Los efectos visuales, por otro lado, fueron la parte que más presionó al equipo. La tecnología aún estaba dando sus primeros pasos hacia lo que hoy nos parece cotidiano. Renderizar una criatura digital podía llevar días, y si algo fallaba, debían repetir el proceso completo. Un solo error en la iluminación o en la textura obligaba al equipo a regresar al inicio. Se calcula que más de 300 artistas digitales trabajaron simultáneamente durante meses, ajustando, corrigiendo y volviendo a crear planos completos. El desafío era tan grande que el estudio tuvo que contratar a más personas y extender horarios. Aún así, el tiempo no alcanzaba. Una de las escenas que más dolores de cabeza generó fue, sin duda, la transformación final del Scorpion King. La idea original era combinar maquillaje práctico con animación digital, pero los resultados no fueron satisfactorios. Entonces decidieron reemplazar completamente la apariencia con CGI. El problema fue que los plazos eran demasiado cortos. Al final, el modelo digital quedó rígido, con movimientos poco naturales y texturas que no alcanzaron el nivel del resto del filme. A pesar de eso, la escena se volvió icónica en la cultura pop, tanto por su importancia narrativa como por lo atrevida que fue para la época. El equipo comprendió después que esa escena no era un error, sino una muestra del nivel de ambición que tenían.
En aquel momento empujaron la tecnología más allá de sus límites, y aunque hoy se ve anticuada, fue un paso importante para la evolución de los efectos visuales en Hollywood. Mientras tanto, Sommers y su editor trabajaban sin descanso. Tenían montañas de material grabado. La película tenía secuencias inmensas, persecuciones en desierto, explosiones, templos derrumbándose, peleas con criaturas, flashbacks del antiguo Egipto, visiones del pasado, escenas familiares entre los O'Connell y momentos de romance y comedia. La cinta debía mantener un ritmo frenético sin sentirse agotadora. Durante la edición, Sommers recortó escenas enteras, reorganizó otras tantas y encontró el equilibrio perfecto para mantener al espectador enganchado sin perder la coherencia de la historia. La relación entre Beck y Evelyn también debía brillar. La química entre Brendan Fraser y Rachel Weisz era algo que el público adoraba, y era esencial mantenerla al frente. Así que Sommers pidió que se regrabaran algunas líneas, pequeños diálogos donde la complicidad de la pareja fuese más evidente. Algo tan sencillo como una mirada, un gesto o un comentario gracioso podía hacer que la audiencia se sintiera conectada emocionalmente. Con el montaje terminado, Universal lanzó la campaña publicitaria más masiva del verano del 2001. Los trailers mostraban batallas en templos, el regreso de Imhotep, el nuevo villano Scorpion King y explosiones que parecían sacadas de un sueño épico. Los anuncios de televisión aparecían día y noche. Pósters enormes adornaban estaciones de tren, aeropuertos y centros comerciales. Las revistas de cine dedicaban portadas completas al estreno. Era evidente que Universal apostaba todo a esta secuela. Finalmente, el día del estreno llegó. El público hacía fila alrededor de los cines, y la expectación era mayor de lo que Universal había previsto. Los fans del primer filme querían volver a ver a los O'Connell enfrentando criaturas del desierto. Los seguidores de The Rock querían ver su debut cinematográfico. Los amantes del cine de aventuras extrañaban películas que mezclaran humor, acción y mitología. Y, por supuesto, estaban quienes simplemente querían una experiencia épica en pantalla grande. Cuando el filme comenzó a proyectarse, la reacción fue inmediata. Desde los primeros minutos, el público quedó atrapado. La introducción histórica del Scorpion King, la batalla épica en el Egipto antiguo, la energía salvaje de las escenas en el desierto, el regreso de Imhotep, todo eso hacía que la secuela se sintiera más grande, más rápida y más audaz que la original. Y aunque algunos críticos mencionaron que era demasiado ruidosa o demasiado cargada, la audiencia se enamoró del espectáculo. El éxito en taquilla fue colosal. La película recaudó más de $433 millones, convirtiéndose en uno de los estrenos más grandes del año. No solo superó a la primera en velocidad de recaudación, sino que además consolidó la franquicia como uno de los pilares de Universal. La recepción del público fue tan buena que apenas meses después el estudio anunció el spin-off de The Scorpion King protagonizado por The Rock, iniciando una nueva subfranquicia que generaría secuelas durante años. Pero más allá del dinero, El regreso de la momia se convirtió en una película amada por una generación entera. Hay algo especial en su estilo, no intenta ser realista, no pretende ser seria, tampoco quiere ser terror puro. Es una mezcla única de aventura épica, humor desenfadado, acción exagerada y personajes carismáticos. Es cine palomero hecho con pasión, un recordatorio de la época dorada de las películas de aventuras antes de que los universos compartidos dominaran la industria. Con el paso del tiempo, mucha gente revisita la película y encuentra detalles que quizás pasaron desapercibidos. La compasión inesperada en Imhotep cuando ve morir a Anck-Su-Namun, las señales de crecimiento en Rhett y Evelyn como padres, la carga emocional oculta bajo el caos de efectos, y el simbolismo del sacrificio y la lealtad. Incluso la figura de Gareth Bale, el guerrero silencioso, se elevó a un nivel casi mítico entre los fans. Matthäus, el rey escorpión, interpretado por un luchador que estaba comenzando a hacerse un nombre fuera del ring, Dwayne "The Rock" Johnson. Sommers sabía que incluir al Rock era una jugada arriesgada. Era su primer papel importante en cine. No tenía experiencia en actuaciones complejas. Pero tenía algo que ningún actor podía imitar, presencia física y carisma puro. Y eso era justo lo que necesitaba el Rey Escorpión. Cuando Dwayne leyó el guión, su respuesta fue inmediata: quiero hacerlo. Quiero ser este monstruo mitológico. Para Sommers,
Esa llamada fue un signo claro de que tenían entre manos algo enorme. La historia de El regreso de la momia comienza no como una secuela cualquiera, sino como una invitación a un viaje aún más grande que la primera aventura. Stephen Sommers no quería simplemente continuar lo que ya había funcionado. Quería expandir el universo, profundizar la mitología y llevar a los espectadores a un mundo donde las leyendas cobran vida, donde los guerreros olvidados resucitan con furia y donde las familias comunes se ven obligadas a enfrentarse a horrores capaces de destruir el mundo entero. El plot, narrado como una película épica. La película abre con un prólogo imponente ambientado en el año 3067 a.C., donde conocemos a Matthaios de Akkad, un guerrero moldeado por la guerra, endurecido por la muerte y obsesionado con conquistar al último de sus enemigos. Su ejército, una fuerza devastadora que sembró terror en los desiertos y poblados, llega finalmente a las puertas de Tebas, donde la resistencia egipcia los espera. Pero la batalla se inclina en su contra y Matthaios es derrotado, humillado y condenado a enfrentar el lento tormento del desierto. Es en ese momento, al borde de la muerte, que Matthaios ofrece su alma a Anubis, el dios chacal, a cambio de un poder tan inmenso como para destruir a quienes lo vencieron. Su pacto se cumple. Anubis libera a su ejército, una legión de seres mitad hombre, mitad chacal, que arrasa con los enemigos de Matthaios, pero la victoria tiene un precio. Matthaios es convertido en una criatura monstruosa, ni viva ni muerta, destinada a servir eternamente al dios al que entregó su alma. Así nace el temible Rey Escorpión. Muchos siglos después, la historia se mueve a 1933, donde Rick O'Connell ha dejado atrás sus días de cazador de tesoros para convertirse en esposo, padre y, sin saberlo, guardián de un destino que lo supera. Junto a Evelyn y su hijo Alex, se adentran en un templo perdido y descubren un artefacto tan antiguo como peligroso, el brazalete de Anubis. Alex, curioso y valiente como sus padres, se coloca el brazalete sin comprender que ha despertado un dispositivo de navegación mística que señala el camino hacia el oasis de Am-Sher, contenedor del poder del Rey Escorpión. Este brazalete, sin embargo, carga una maldición cruel. Si no se retira antes de un día exacto y específico, la vida del niño será arrebatada para siempre. El reloj comienza a correr. Y mientras los O'Connell buscan cómo remover el brazalete, una secta de seguidores de Imhotep tiene un plan oscuro: resucitar al sacerdote maldito y usar el brazalete para llevarlo al oasis, derrotar al Rey Escorpión y convertirse en los dueños del ejército de Anubis, un poder capaz de destruir al mundo entero. Como si fuera poco, Evelyn también guarda un secreto enterrado profundamente. No solo es una aventurera, también es la reencarnación de la princesa Nefertiri, hija del faraón, quien tiempo atrás fue testigo del romance prohibido entre su guardia, Imhotep, y la mortal Ankh-Sunamun. Este pasado ancestral que ella nunca pidió recordar, despierta cuando Evelyn es secuestrada por la secta. Para Imhotep, Nefertiri no es solo una enemiga, es el recuerdo viviente de un amor que destruyó reinos. A partir de aquí, la historia se convierte en una carrera frenética. Trenes, desiertos interminables, barcos voladores, batallas con criaturas resucitadas, templos antiguos que se derrumban y visiones que conectan a Evelyn con un pasado que no puede olvidar. Mientras tanto, Alex es capturado y obligado a guiar a los villanos hacia Am-Sher. Cada marca del brazalete avanza como si fuese un reloj tatuado en su piel. Rick no solo debe salvar al mundo, también debe salvar a su hijo. La tensión aumenta cuando un viejo enemigo resucita, Ankh-Sunamun, reencarnada en el cuerpo de una mujer moderna. Su regreso conduce a Evelyn a confrontar su destino. Dos mujeres unidas por vidas pasadas y enemistadas por un amor que atravesó siglos. Finalmente, el enfrentamiento llega al oasis de Am-Sher, donde la batalla final desata caos puro. Imhotep, desesperado por recuperar su poder, despierta accidentalmente al Rey Escorpión, o más bien,
a la versión monstruosa del guerrero. Un ser híbrido, mitad escorpión, mitad humano, una bestia colosal impulsada solo por la furia y el deber impuesto por Anubis. Rick O'Connell, sin superpoderes ni magia, armado solo con valor y el amor por su familia, se lanza contra la criatura. No quiere ser un héroe, no le interesa la gloria, solo quiere proteger aquello que ama. Y es esa simpleza la que hace que cada golpe suyo se sienta épico, humano y desgarrador. Mientras tanto, Evelyn enfrenta a Ankh-Sunamun en una pelea física y espiritual llena de simbolismo. Dos mujeres, dos pasados, dos destinos enfrentados por última vez. El clímax se desata cuando Rick, usando el cetro antiguo, derrota al rey escorpión y libera al mundo del ejército de Anubis. Pero el templo comienza a derrumbarse. El suelo se abre, el tiempo se acaba. En un momento devastador y cargado de emoción, Ankh-Sunamun huye del peligro y abandona a Imhotep. El sacerdote, al entender que el amor que lo definió durante milenios nunca fue real, deja ir su vida, su poder y su lucha. Sin resistencia, se deja caer en el abismo, un cierre trágico y poético para un villano inolvidable. Los O'Connell, gracias a Izzy y su disparatado aerostato, escapan justo antes del colapso del oasis. Jonathan, por supuesto, no pierde la oportunidad de robar un tesoro final, porque incluso en los peores momentos, el humor y la chispa de la saga siguen vivos. La historia termina no con héroes perfectos, sino con una familia imperfecta que se elige una y otra vez, incluso frente al peligro más absurdo. Reviews, críticas, opiniones y la dualidad del público. Cuando El regreso de la momia llegó a los cines en 2001, la crítica se dividió en dos bandos claros, los que veían diversión pura y los que veían excesos digitales. Muchos críticos elogiaron el ritmo frenético, las escenas espectaculares y la increíble química entre Brendan Fraser y Rachel Weisz, quienes ya eran una de las parejas más queridas del cine de aventuras. Su relación evolucionada, más madura, más cómplice, fue uno de los elementos más celebrados por los fans. Oded Fehr volvió como Ardeth Bay y se convirtió en un ícono inesperado. Un guerrero silencioso, noble y elegante que aportaba seriedad y carisma. Pero no todo fue aplausos. La crítica especializada señaló varios puntos. La película sacrificaba profundidad por velocidad. Había demasiados personajes y subtramas. El CGI del Rey Escorpión se convirtió en una burla popular. El uso de Imhotep estaba más limitado que en la primera cinta. Aún así, el público decidió otra cosa. Para ellos, la película era pura magia. Era exactamente lo que buscaban del cine. Acción que no pedía permiso, humor que hacía sonreír, criaturas fantásticas, aventuras al estilo clásico y una historia humana en el centro. Si la primera película fue un renacimiento del cine de aventuras, la segunda fue un recordatorio de que las secuelas pueden ser más grandes, más locas y más ambiciosas sin perder el corazón. Hoy en día, con los efectos visuales modernos, es fácil criticar el CGI anticuado. Pero en su momento, intentar una criatura como el Rey Escorpión era un acto de valentía. No existía tecnología para hacerlo perfecto. Aún así, lo intentaron, y ese intento abrió puertas para futuros efectos digitales más avanzados. Las reseñas de los fans siguen siendo cálidas, nostálgicas y llenas de cariño. Muchos crecieron viendo esta película en televisión, en VHS o en DVD, y para ellos, la saga de la momia no es solo cine. Es parte de su infancia. Conclusión. Breve. Cerramos parte 3. Termina así la parte narrativa y crítica de El regreso de la momia, con un equilibrio entre análisis humano, storytelling, documentación histórica y emoción cinematográfica. Si quieres, seguimos con Cuando El regreso de la momia llegó oficialmente a los cines el 4 de mayo de 2001, nadie imaginaba el fenómeno cultural y comercial que estaba por desatar.
La secuela cargaba sobre los hombros el enorme éxito de la primera película, que había reactivado el cine de aventuras, pero Universal tenía plena confianza en que la continuación sería incluso más grande, y así fue. La película no solo superó todas las expectativas, sino que también se convirtió en uno de los estrenos más potentes de su época, cimentando a sus actores como estrellas globales y estableciendo un estándar visual y narrativo que varias producciones intentaron imitar durante años. La taquilla, un éxito descomunal que sacudió Hollywood. En su fin de semana de estreno, la película recaudó una cifra sorprendente: $70 millones solo en Estados Unidos, lo que en aquel momento rompió récords y la posicionó como uno de los debuts más grandes en la historia del cine. Para Universal Pictures, este fue un triunfo rotundo, una confirmación de que la apuesta por un universo lleno de acción, mitología y humor funcionaba a la perfección con el público general. A nivel global, la película siguió creciendo sin detenerse. El boca a boca, la nostalgia inmediata y la expectación por el regreso de Imhotep atrajeron multitudes durante semanas. Finalmente, el regreso de la momia cerró su recorrido en taquilla con más de $435 millones en todo el mundo, un número impresionante para su tiempo y una victoria que colocó a la franquicia entre las más rentables de comienzos del siglo XXI. Lo más interesante es que no solo fue un éxito por su espectacularidad visual, fue un éxito emocional. Las familias acudieron a verla juntas. Los jóvenes la adoptaron como su nueva aventura favorita, y los fanáticos del cine clásico encontraron un puente perfecto entre las historias antiguas y la tecnología moderna. Su conquista de la taquilla no fue una coincidencia, fue una respuesta natural a un producto hecho con pasión, humor y una energía arrolladora. El reparto, un equipo, convertido en leyenda. La magia de la película no habría sido posible sin un reparto brillante y carismático. Cada uno de los actores logró no solo repetir el encanto que mostraron en la primera entrega, sino expandirlo, profundizarlo y convertirlo en piezas clave de una historia más amplia. Las actuaciones en El regreso de la momia son una mezcla perfecta entre aventura clásica, emoción humana y toque cómico. Brendan Fraser como Rick O'Connell. Brendan Fraser entregó una actuación que lo consagró como uno de los héroes de acción más queridos de su generación. Su interpretación de Rick O'Connell en esta secuela es más madura, más emocional y más completa. Fraser combina humor físico, valentía genuina y un amor sincero por su familia ficticia de una manera que se siente auténtica y profundamente humana. La capacidad de Fraser para mezclar comedia ligera con escenas dramáticas y momentos de acción extrema lo convierten en el corazón absoluto de la película. Su química con Rachel Weisz es tan natural que prácticamente sostiene la narrativa entera. No es solo un aventurero apuesto, es un esposo leal, un padre desesperado y un guerrero que lucha por lo que ama. Rachel Weisz como Evelyn O'Connell, princesa Nefertiti. Rachel Weisz regresó con una actuación aún más fuerte. Evelyn ya no es la bibliotecaria torpe de la primera película. Ahora es una aventurera segura de sí misma, una madre protectora y, sorprendentemente, la reencarnación de una princesa guerrera del antiguo Egipto. Weisz logra que ambos mundos, el pasado mítico y el presente humano, se sientan conectados a través de su interpretación. Su escena de lucha cuerpo a cuerpo con Ankh-Sunamun se convirtió en un clásico inmediato. Nada en ella parece forzado o exagerado. Weisz brilla con poder, inteligencia y una energía que equilibra perfectamente la intensidad de Fraser. John Hannah como Jonathan Carnahan. Jonathan es el alivio cómico perfecto, pero nunca cae en la caricatura. Hannah maneja un humor que no solo provoca risas, sino que también añade humanidad a los momentos más tensos. Su torpeza intencional, sus comentarios sarcásticos y su inesperada valentía hacen que su personaje sea indispensable.
A pesar de ser el personaje menos preparado para la aventura, Jonathan demuestra en varias ocasiones que su corazón es tan grande como su miedo, y ese contraste lo hace memorable. Arnold Vosloo, como Imhotep Vosloo, interpreta a Imhotep con una mezcla fascinante de amenaza, dignidad y tragedia. Aunque en esta secuela Imhotep tiene menos tiempo en pantalla, Vosloo se asegura de que cada momento sea significativo. Su presencia imponente y su mirada firme transmiten poder incluso cuando su personaje está debilitado. Lo más impactante de su actuación es el final. Ese instante en el que Imhotep acepta su derrota, mira a la mujer por la que lo dio todo y comprende que nunca lo amó realmente. El dolor silencioso de Vosloo en esa escena es tan fuerte que muchos consideran ese momento como una de las despedidas más trágicas del cine de aventuras moderno. Patricia Velázquez como Ankh-Sunamun. Velázquez regresa aún más imponente. Su actuación es sensual, fría y letal. Representa perfectamente a una mujer que manipula, seduce y destruye sin remordimientos. Es la antagonista ideal para Evelyn, no solo por su poder físico, sino por su historia emocional ligada al pasado. En la escena final, cuando huye cobardemente y abandona a Imhotep, Velázquez demuestra una frialdad absoluta que cierra su arco de la forma más coherente posible. Ella solo se ama a sí misma. Oded Fehr como Ardeth Bay, uno de los personajes más queridos por los fans. Oded Fehr aporta una elegancia imparable a su papel. Su voz profunda, su compromiso moral y su aura de guerrero ancestral lo convierten en un símbolo de nobleza y fuerza. Ardeth Bay no solo mejora cada escena en la que aparece, literalmente la eleva. Freddie Booth como Alex O'Connell. El joven actor aporta frescura y humor infantil sin que su personaje se vuelva molesto. Aunque el guión no le da escenas emocionalmente complejas, Booth consigue que Alex sea adorable, curioso y valiente. Su presencia sirve como motor del conflicto central, pero también como representación de la inocencia atrapada en una batalla mítica. Dwayne "The Rock" Johnson como el Rey Escorpión, aunque su aparición real en pantalla es breve y su versión CGI fue criticada por limitaciones tecnológicas, el carisma de Johnson traspasó incluso el diseño imperfecto del personaje. Su introducción fue tan potente que un año después obtuvo su propio spin-off, iniciando una franquicia completamente nueva. Su impacto cultural fue enorme. Fue una de las primeras veces que un luchador profesional saltaba al cine como protagonista de acción. Las reseñas de los fans siguen siendo cálidas, nostálgicas y llenas de cariño. Muchos crecieron viendo esta película en televisión, en VHS o en DVD, y para ellos la saga de la momia no es solo cine, es parte de su infancia. Conclusión breve. Cerramos Part 3. Termina así la parte narrativa y crítica de El regreso de la momia, con un equilibrio entre análisis humano, storytelling, documentación histórica y emoción cinematográfica. Si quieres, seguimos con Después del éxito monumental de La momia en 1999, Universal Pictures sabía que tenía enfrente una oportunidad demasiado grande para dejarla escapar. Y lo mismo pensó Stephen Sommers, apenas 12 horas después del estreno mundial de la primera película. Cuando el brillo dorado del logo de Universal todavía resonaba en los cines, el director recibió una llamada urgente. Era Ron Meyer, presidente del estudio, felicitándolo y diciéndole que querían una secuela inmediatamente. No era una propuesta, era prácticamente una orden bendecida por la taquilla. Pero Stephen Sommers no era un director que hiciera películas por obligación. Él solo quiso hacer El regreso de la momia con una condición. Debía ser más grande, más peligrosa, más ambiciosa y con efectos visuales que superaran todo lo que se había visto hasta ese momento. Universal aceptó sin discutir. La producción comenzó cargada de adrenalina y ambición. No había tiempo que perder. Stephen, junto a su equipo, dibujó un mapa global de locaciones, criaturas, culturas y batallas que convertirían la secuela en una aventura épica sin descanso. La primera película había sido un clásico moderno, pero la segunda necesitaba ser un espectáculo imparable.
Y para lograrlo, Sommers empujó a su equipo hasta los límites físicos, creativos y tecnológicos. El rodaje empezó oficialmente en mayo del año 2000. El equipo viajó a Marruecos, Jordania y Londres. El ambiente era un torbellino constante de temperaturas extremas, arena en los ojos, problemas logísticos y situaciones que, en más de una ocasión, rozaron peligros reales. El equipo caminaba sobre un filo afilado entre el cine de aventuras y una aventura real que podía salir mal en cualquier momento. Los sets construidos en pleno desierto eran gigantescos. Pirámides parciales, templos semidestruidos, murallas ficticias y pasillos que parecían extenderse más allá del sol ardiente. La idea que perseguía Sommers era simple. Quería que el espectador sintiera que estaba dentro de Egipto, respirando el polvo de la historia. Pero la belleza visual tenía un precio. El calor era brutal. En algunos días, la temperatura alcanzaba los 50 grados centígrados, reduciendo la resistencia del equipo humano y técnico. Había casos diarios de deshidratación, mareos, colapsos por el sol y fatiga extrema. Los departamentos médicos trabajaban sin descanso, preparando soluciones hidratantes especiales para evitar que el equipo cayera enfermo. La arena, trasladada por vientos feroces, golpeaba como agujas. La producción llegó a suspender brevemente algunas jornadas porque las tormentas eran tan intensas que nadie podía ver más allá de un par de metros. A pesar de todo esto, los actores daban lo mejor de sí. Brendan Fraser, conocido por su entrega absoluta, sufrió múltiples lesiones durante el rodaje. Hubo escenas en las que terminó con hematomas, torceduras y dolores musculares que lo acompañaron durante semanas. En un momento específico, durante una secuencia de pelea, una mala caída casi lo dejó incapacitado. Pero Fraser siguió adelante, impulsado por su compromiso con el personaje de Rick O'Connell. Por su parte, Rachel Weisz también soportó desafíos físicos significativos. Aunque la primera película la presentó como una heroína torpe y encantadora, esta vez Evelyn era una mujer de acción, lista para combatir cuerpo a cuerpo y arriesgar su vida. Weisz entrenó arduamente para sus escenas de pelea, incluyendo la icónica batalla estilo duelo ancestral entre Nefertiti y Ankh-Sunamun. Cada movimiento fue coreografiado durante semanas y aún así la intensidad de la pelea generó moretones reales que la actriz lució con orgullo. Oded Fehr, como Arded Bey, también tuvo que lidiar con condiciones peligrosas en escenas donde montaba caballos a gran velocidad, atravesando dunas y cavernas artificiales con iluminación mínima. Los caballos, agitados por el calor y el ruido, eran impredecibles. Una caída podía significar un desastre, pero Fehr se mantuvo firme, aportando una elegancia silenciosa que se volvió característica de su personaje. Quizá uno de los casos más sorprendentes fue el de Dwayne "The Rock" Johnson. En aquel entonces, él era una estrella de la lucha libre que intentaba entrar al cine, y El regreso de la momia fue su primera gran oportunidad. Durante el rodaje en Jordania, Johnson contrajo una intoxicación alimentaria severa. Estuvo días completamente debilitado, con fiebre y sin poder comer. Aún así, cuando llegó el momento de filmar sus escenas, apareció en el set y entregó la energía brutal que requería su papel como el Rey Escorpión. Su profesionalismo impresionó tanto al equipo que Universal lo eligió como protagonista para un spin-off apenas un año después. Aunque muchos de los efectos del primer filme habían sido prácticos, esta secuela requería un salto tecnológico enorme. Stephen Sommers quería criaturas inéditas, ejércitos de chacales humanoides, templos que colapsaban de manera visualmente espectacular, paredes de agua vivientes, tormentas sobrenaturales y momias diminutas que atacaran en masa. La tecnología digital evolucionó drásticamente entre 1999 y 2000, lo suficientemente rápido para permitirle a Sommers soñar sin límites, pero los equipos de efectos visuales enfrentaron una montaña de desafíos. Industrial Light and Magic se encargó de gran parte del trabajo digital. Ellos ayudaron a diseñar desde los guerreros de Anubis hasta la gigantesca forma híbrida del Rey Escorpión.
El problema era que, aunque la tecnología había avanzado, aún no estaba lista para escenas hiperrealistas del cuerpo humano. La consecuencia fue uno de los momentos más criticados del cine moderno. La versión CGI de Dwayne Johnson con un rostro casi estático y movimientos digitales poco pulidos. A pesar de ese detalle, ILM construyó secuencias impecables como la estampida de los soldados de Anubis, que en ese tiempo fueron revolucionarias. Los sets internos construidos en Londres fueron igual de ambiciosos. El templo de Ahmsher tenía enormes columnas, trampas mecánicas, paredes móviles y túneles oscuros que parecían sacados de una pesadilla arqueológica. Cada pieza fue diseñada a mano para que los actores interactuaran físicamente con su entorno antes de que el CGI completara los detalles finales. La escena final, donde la pirámide se derrumba y todo el templo colapsa, se filmó utilizando maquetas, efectos prácticos y toneladas de polvo y escombros artificiales. Los gritos, carreras y saltos de los actores eran tan reales que varios de ellos terminaron cubiertos de moretones. Pero ese nivel de sacrificio dio como resultado una de las secuencias de acción más memorables de principios de los 2000. La música de Alan Silvestri fue otro pilar fundamental. Él entendió que la película necesitaba un tono épico, casi mitológico, pero sin perder su naturaleza aventurera. Su partitura mezcla tambores tribales, coros místicos y cuerdas dramáticas que intensifican cada momento, desde las persecuciones hasta los duelos emocionales. La banda sonora funcionó como una columna vertebral emocional que sostenía todo el espectáculo visual. A pesar de las dificultades, el caos y los riesgos, El regreso de la momia terminó siendo el tipo de película que solo puede existir cuando un equipo trabaja al límite de sus capacidades, impulsado por una mezcla de pasión, locura creativa y disciplina extrema. Todo el dolor físico, el calor sofocante, los efectos imperfectos, las noches interminables y los riesgos asumidos se transformaron en una pieza de entretenimiento que marcó una generación. Esta película no solo mostró lo que podía lograrse con tecnología y aventura, sino también lo que pueden hacer de un conjunto de artistas dispuestos a entregarse por completo a un proyecto que sabían que viviría en la memoria del público por décadas. Y lo lograron, porque más de 20 años después, seguimos recordando al ejército de Anubis, al rey escorpión, al amor trágico de Imhotep y Ankh-Sunamun, y a la familia O'Connell escapando de la muerte con una sonrisa. Las reseñas de los fans siguen siendo cálidas, nostálgicas y llenas de cariño. Muchos crecieron viendo esta película en televisión, en VHS o en DVD, y para ellos, la saga de la momia no es solo cine, es parte de su infancia. Conclusión breve. Cerramos Part 3. Termina así la parte narrativa y crítica de El regreso de la momia, con un equilibrio entre análisis humano, storytelling, documentación histórica y emoción cinematográfica. Si quieres, seguimos con Brendan Fraser, acostumbrado a los riesgos físicos, sufrió varios accidentes durante el rodaje. Una escena de lucha le lastimó la columna vertebral, otra le provocó desgarros musculares, y una de las más peligrosas casi terminó en tragedia cuando Fraser perdió el conocimiento durante la filmación de una secuencia en la que su personaje debía ser ahorcado. El equipo se asustó horriblemente, pero Fraser insistió en volver al trabajo tan pronto recuperó el aliento. El nivel de exigencia física del filme fue tan extremo que muchos miembros del equipo recuerdan estas filmaciones como una de las experiencias más duras de su carrera. John Hannah llegó a decir que trabajar en el calor de Marruecos mientras corría entre pirámides falsas y set pieces gigantes era como vivir dentro de un sueño febril, fascinante y agotador al mismo tiempo. El equipo de efectos visuales también vivió su propia batalla. La secuela dependía del CGI más que el filme original, y querían superar los logros técnicos de 1999. La idea de un ejército completo de chacales humanoides, criaturas mitad bestia, mitad soldado, parecía un desafío casi imposible. Pero el aumento en la tecnología de renderizado les permitió crear un ejército digital que, aunque hoy se nota artificial, en su momento fue considerado una hazaña técnica. Lo mismo ocurrió con los pequeños cadáveres de los Pygmy Mummies, criaturas rápidas y feroces inspiradas en los gremlins pero con estética egipcia.
Sin embargo, hubo un momento que marcó negativamente al equipo, la creación de la versión digital del Scorpion King. Aunque el modelo 3D fue innovador para su época, el resultado final quedó lejos de las expectativas. El propio Sommers admite que el tiempo se agotó, que la tecnología aún no estaba preparada para algo tan complejo y que fue uno de sus mayores arrepentimientos creativos. A pesar de esto, la escena se volvió famosa en la cultura popular y es recordada tanto por su ambición como por sus limitaciones. En la parte narrativa, Sommers amplió la historia con reencarnaciones, visiones del pasado, la reaparición de Anck-Su-Namun y un enfrentamiento final lleno de misticismo y tragedia. Evelyn descubría que en otra vida había sido la hija del faraón. Imhotep encontraba nuevamente a su amada. Ibex se veía obligado a enfrentarse a fuerzas sobrenaturales que amenazaban no solo al mundo, sino a su propia familia. El corazón emocional de la cinta sigue siendo la lealtad. Imhotep traicionado por Anck-Su-Namun, Wake dispuesto a desafiar a dioses para salvar a Evelyn, y Ardhpe protegiendo el equilibrio del desierto como un guerrero eterno. La producción avanzó entre discusiones, creatividad desbordante, agotamiento y risas constantes entre el elenco. Fue una filmación gigantesca que empujó a Universal a invertir más de lo planeado, pero Sommers insistía en que valdría la pena. Cuando la fase final de filmación terminó en septiembre de 2000, todos sabían que habían creado algo épico, aunque no estaban seguros si el público abrazaría la película con el mismo amor que la original. Ahora, con el filme casi listo, Universal preparaba una campaña de marketing masiva. Trailers llenos de acción, la promesa de nuevos monstruos, la presencia de The Rock y una historia más extensa. El público esperaba algo grande, y Universal estaba convencido de que tenía un éxito asegurado entre manos. Matthäus, el Rey Escorpión, interpretado por un luchador que estaba comenzando a hacerse un nombre fuera del ring, Dwayne The Rock Johnson. Sommers sabía que incluir al Rock era una jugada arriesgada. Era su primer papel importante en cine. No tenía experiencia en actuaciones complejas, pero tenía algo que ningún actor podía imitar: presencia física y carisma puro. Y eso era justo lo que necesitaba el Rey Escorpión. Cuando Dwayne leyó el guión, su respuesta fue inmediata: quiero hacerlo. Quiero ser este monstruo mitológico. Para Sommers, esa llamada fue un signo claro de que tenían entre manos algo enorme. Cuando Universal terminó la filmación de El regreso de la momia, quedaba aún un viaje igual de difícil: la edición, el diseño de sonido, los efectos visuales y la composición de la música. Aquí es donde la producción realmente se transformó en una carrera contra el tiempo. Stephen Sommers sabía que tenía una película gigantesca en sus manos, con cientos de planos de acción rápida, criaturas digitales, decorados infinitos y un ritmo narrativo que no permitía respirar. Todo debía encajar perfectamente para que la secuela no solo cumpliera, sino que superara a su predecesora. Uno de los colaboradores más importantes en esta etapa fue Alan Silvestri. Su música tenía que capturar el espíritu aventurero de la franquicia, la mezcla de peligro, romance y misterio egipcio que caracterizaba al universo del film. Silvestri ya había demostrado ser un maestro con partituras épicas, pero aquí debía crear algo distinto: temas heroicos que acompañaran a Rick, armonías mágicas para Evelyn, un motivo intenso para Imhotep, sobre todo, un sonido imponente para el Scorpion King y el ejército de Anubis. Silvestri compuso una banda sonora que oscilaba entre lo mítico y lo emocionante, entre melodías de aventura al estilo clásico y ritmos que evocaban el misterio de templos ocultos bajo la arena. La música, junto al diseño de audio de las criaturas y las batallas, daba la sensación de que la película era mucho más grande de lo que realmente se había filmado. Es increíble cómo un buen soundtrack puede elevar una escena a otro nivel, y eso se siente aquí en cada minuto. Los efectos visuales, por otro lado, fueron la parte que más presionó al equipo. La tecnología aún estaba dando sus primeros pasos hacia lo que hoy nos parece cotidiano. Renderizar una criatura digital podía llevar días, y si algo fallaba, debían repetir el proceso completo. Un solo error en la iluminación o en la textura obligaba al equipo a regresar al inicio. Se calcula que más de 300 artistas digitales trabajaron simultáneamente durante meses, ajustando, corrigiendo y volviendo a crear planos completos. El desafío era tan grande que el estudio tuvo que contratar a más personas y extender horarios. Aún así, el tiempo no alcanzaba. Una de las escenas que más dolores de cabeza generó fue, sin duda,
la transformación final del Scorpion King. La idea original era combinar maquillaje práctico con animación digital, pero los resultados no fueron satisfactorios. Entonces decidieron reemplazar completamente la apariencia con CGI. El problema fue que los plazos eran demasiado cortos. Al final, el modelo digital quedó rígido, con movimientos poco naturales y texturas que no alcanzaron el nivel del resto del filme. A pesar de eso, la escena se volvió icónica en la cultura pop, tanto por su importancia narrativa como por lo atrevida que fue para la época. El equipo comprendió después que esa escena no era un error, sino una muestra del nivel de ambición que tenían. En aquel momento empujaron la tecnología más allá de sus límites, y aunque hoy se ve anticuada, fue un paso importante para la evolución de los efectos visuales en Hollywood. Mientras tanto, Sommers y su editor trabajaban sin descanso. Tenían montañas de material grabado. La película tenía secuencias inmensas, persecuciones en desierto, explosiones, templos derrumbándose, peleas con criaturas, flashbacks del antiguo Egipto, visiones del pasado, escenas familiares entre los O'Connell y momentos de romance y comedia. La cinta debía mantener un ritmo frenético sin sentirse agotadora. Durante la edición, Sommers recortó escenas enteras, reorganizó otras tantas y encontró el equilibrio perfecto para mantener al espectador enganchado sin perder la coherencia de la historia. La relación entre Beck y Evelyn también debía brillar. La química entre Brendan Fraser y Rachel Weisz era algo que el público adoraba, y era esencial mantenerla al frente. Así que Sommers pidió que se regrabaran algunas líneas, pequeños diálogos donde la complicidad de la pareja fuese más evidente. Algo tan sencillo como una mirada, un gesto o un comentario gracioso podía hacer que la audiencia se sintiera conectada emocionalmente. Con el montaje terminado, Universal lanzó la campaña publicitaria más masiva del verano del 2001. Los trailers mostraban batallas en templos, el regreso de Imhotep, el nuevo villano Scorpion King y explosiones que parecían sacadas de un sueño épico. Los anuncios de televisión aparecían día y noche. Pósters enormes adornaban estaciones de tren, aeropuertos y centros comerciales. Las revistas de cine dedicaban portadas completas al estreno. Era evidente que Universal apostaba todo a esta secuela. Finalmente, el día del estreno llegó. El público hacía fila alrededor de los cines, y la expectación era mayor de lo que Universal había previsto. Los fans del primer filme querían volver a ver a los O'Connell enfrentando criaturas del desierto. Los seguidores de The Rock querían ver su debut cinematográfico. Los amantes del cine de aventuras extrañaban películas que mezclaran humor, acción y mitología. Y, por supuesto, estaban quienes simplemente querían una experiencia épica en pantalla grande. Cuando el filme comenzó a proyectarse, la reacción fue inmediata. Desde los primeros minutos, el público quedó atrapado. La introducción histórica del Scorpion King, la batalla épica en el Egipto antiguo, la energía salvaje de las escenas en el desierto, el regreso de Imhotep, todo eso hacía que la secuela se sintiera más grande, más rápida y más audaz que la original. Y aunque algunos críticos mencionaron que era demasiado ruidosa o demasiado cargada, la audiencia se enamoró del espectáculo. El éxito en taquilla fue colosal. La película recaudó más de $433 millones, convirtiéndose en uno de los estrenos más grandes del año. No solo superó a la primera en velocidad de recaudación, sino que además consolidó la franquicia como uno de los pilares de Universal. La recepción del público fue tan buena que apenas meses después el estudio anunció el spin-off de The Scorpion King protagonizado por The Rock, iniciando una nueva subfranquicia que generaría secuelas durante años. Pero más allá del dinero, el regreso de la momia se convirtió en una película amada por una generación entera. Hay algo especial en su estilo, no intenta ser realista, no pretende ser seria, tampoco quiere ser terror puro. Es una mezcla única de aventura épica, humor desenfadado, acción exagerada y personajes carismáticos. Es cine palomero hecho con pasión, un recordatorio de la época dorada de las películas de aventuras antes de que los universos compartidos dominaran la industria. Con el paso del tiempo, mucha gente revisita la película y encuentra detalles que quizás pasaron desapercibidos. La compasión inesperada en Imhotep cuando ve morir a Anck-Su-Namun, las señales de crecimiento en Rhett y Evelyn como padres, la carga emocional oculta bajo el caos de efectos, y el simbolismo del sacrificio y la lealtad. Incluso la figura de Gareth Bale, el guerrero silencioso,
se elevó a un nivel casi mítico entre los fans. Matthäus, el Rey Escorpión, interpretado por un luchador que estaba comenzando a hacerse un nombre fuera del ring, Dwayne "The Rock" Johnson. Somers sabía que incluir al Rock era una jugada arriesgada. Era su primer papel importante en cine. No tenía experiencia en actuaciones complejas, pero tenía algo que ningún actor podía imitar: presencia física y carisma puro. Y eso era justo lo que necesitaba el Rey Escorpión. Cuando Dwayne leyó el guión, su respuesta fue inmediata: quiero hacerlo. Quiero ser este monstruo mitológico. Para Somers, esa llamada fue un signo claro de que tenían entre manos algo enorme. La historia de El regreso de la momia comienza no como una secuela cualquiera, sino como una invitación a un viaje aún más grande que la primera aventura. Stephen Sommers no quería simplemente continuar lo que ya había funcionado. Quería expandir el universo, profundizar la mitología y llevar a los espectadores a un mundo donde las leyendas cobran vida, donde los guerreros olvidados resucitan con furia y donde las familias comunes se ven obligadas a enfrentarse a horrores capaces de destruir el mundo entero. El plot, narrado como una película épica. La película abre con un prólogo imponente ambientado en el año 3067 a.C., donde conocemos a Matthäus de Akkad, un guerrero moldeado por la guerra, endurecido por la muerte y obsesionado con conquistar al último de sus enemigos. Su ejército, una fuerza devastadora que sembró terror en los desiertos y poblados, llega finalmente a las puertas de Tebas, donde la resistencia egipcia los espera. Pero la batalla se inclina en su contra y Matthäus es derrotado, humillado y condenado a enfrentar el lento tormento del desierto. Es en ese momento, al borde de la muerte, que Matthäus ofrece su alma a Anubis, el dios chacal, a cambio de un poder tan inmenso como para destruir a quienes lo vencieron. Su pacto se cumple. Anubis libera a su ejército, una legión de seres mitad hombre, mitad chacal, que arrasa con los enemigos de Matthäus. Pero la victoria tiene un precio. Matthäus es convertido en una criatura monstruosa, ni viva ni muerta, destinada a servir eternamente al dios al que entregó su alma. Así nace el temible Rey Escorpión. Muchos siglos después, la historia se mueve a 1933, donde Rick O'Connell ha dejado atrás sus días de cazador de tesoros para convertirse en esposo, padre y, sin saberlo, guardián de un destino que lo supera. Junto a Evelyn y su hijo Alex, se adentran en un templo perdido y descubren un artefacto tan antiguo como peligroso: el brazalete de Anubis. Alex, curioso y valiente como sus padres, se coloca el brazalete sin comprender que ha despertado un dispositivo de navegación mística que señala el camino hacia el oasis de Am-Sher, contenedor del poder del Rey Escorpión. Este brazalete, sin embargo, carga una maldición cruel. Si no se retira antes de un día exacto y específico, la vida del niño será arrebatada para siempre. El reloj comienza a correr. Y mientras los O'Connell buscan cómo remover el brazalete, una secta de seguidores de Imhotep tiene un plan oscuro: resucitar al sacerdote maldito y usar el brazalete para llevarlo al oasis, derrotar al Rey Escorpión y convertirse en los dueños del ejército de Anubis, un poder capaz de destruir al mundo entero. Como si fuera poco, Evelyn también guarda un secreto enterrado profundamente. No solo es una aventurera, también es la reencarnación de la princesa Nefertiri, hija del faraón, quien tiempo atrás fue testigo del romance prohibido entre su guardia, Imhotep, y la mortal Ankh-Sunamun. Este pasado ancestral que ella nunca pidió recordar, despierta cuando Evelyn es secuestrada por la secta. Para Imhotep, Nefertiri no es solo una enemiga, es el recuerdo viviente de un amor que destruyó reinos. A partir de aquí, la historia se convierte en una carrera frenética. Trenes, desiertos interminables, barcos voladores, batallas con criaturas resucitadas, templos antiguos que se derrumban y visiones que conectan a Evelyn con un pasado que no puede olvidar. Mientras tanto, Alex es capturado y obligado a guiar a los villanos hacia Am-Sher.
Cada marca del brazalete avanza como si fuese un reloj tatuado en su piel. Rick no solo debe salvar al mundo, también debe salvar a su hijo. La tensión aumenta cuando un viejo enemigo resucita, Anck-su-namun, reencarnada en el cuerpo de una mujer moderna. Su regreso conduce a Evelyn a confrontar su destino. Dos mujeres unidas por vidas pasadas y enemistadas por un amor que atravesó siglos. Finalmente, el enfrentamiento llega al oasis de Am-Shere, donde la batalla final desata caos puro. Imhotep, desesperado por recuperar su poder, despierta accidentalmente al rey escorpión, o más bien, a la versión monstruosa del guerrero. Un ser híbrido, mitad escorpión, mitad humano, una bestia colosal impulsada solo por la furia y el deber impuesto por Anubis. Rick O'Connell, sin superpoderes ni magia, armado solo con valor y el amor por su familia, se lanza contra la criatura. No quiere ser un héroe, no le interesa la gloria, solo quiere proteger aquello que ama. Y es esa simpleza la que hace que cada golpe suyo se sienta épico, humano y desgarrador. Mientras tanto, Evelyn enfrenta a Anck-su-namun en una pelea física y espiritual llena de simbolismo. Dos mujeres, dos pasados, dos destinos enfrentados por última vez. El clímax se desata cuando Rick, usando el cetro antiguo, derrota al rey escorpión y libera al mundo del ejército de Anubis. Pero el templo comienza a derrumbarse. El suelo se abre, el tiempo se acaba. En un momento devastador y cargado de emoción, Anck-su-namun huye del peligro y abandona a Imhotep. El sacerdote, al entender que el amor que lo definió durante milenios nunca fue real, deja ir su vida, su poder y su lucha. Sin resistencia, se deja caer en el abismo, un cierre trágico y poético para un villano inolvidable. Los O'Connell, gracias a Izzy y su disparatado aerostato, escapan justo antes del colapso del oasis. Jonathan, por supuesto, no pierde la oportunidad de robar un tesoro final, porque incluso en los peores momentos, el humor y la chispa de la saga siguen vivos. La historia termina no con héroes perfectos, sino con una familia imperfecta que se elige una y otra vez, incluso frente al peligro más absurdo. Reviews, críticas, opiniones y la dualidad del público. Cuando El regreso de la momia llegó a los cines en 2001, la crítica se dividió en dos bandos claros, los que veían diversión pura y los que veían excesos digitales. Muchos críticos elogiaron el ritmo frenético, las escenas espectaculares y la increíble química entre Brendan Fraser y Rachel Weisz, quienes ya eran una de las parejas más queridas del cine de aventuras. Su relación evolucionada, más madura, más cómplice, fue uno de los elementos más celebrados por los fans. Oded Fehr volvió como Ardeth Bay y se convirtió en un ícono inesperado. Un guerrero silencioso, noble y elegante que aportaba seriedad y carisma. Pero no todo fue aplausos. La crítica especializada señaló varios puntos. La película sacrificaba profundidad por velocidad. Había demasiados personajes y subtramas. El CGI del Rey Escorpión se convirtió en una burla popular. El uso de Imhotep estaba más limitado que en la primera cinta. Aún así, el público decidió otra cosa. Para ellos, la película era pura magia. Era exactamente lo que buscaban del cine. Acción que no pedía permiso, humor que hacía sonreír, criaturas fantásticas, aventuras al estilo clásico y una historia humana en el centro. Si la primera película fue un renacimiento del cine de aventuras, la segunda fue un recordatorio de que las secuelas pueden ser más grandes, más locas y más ambiciosas sin perder el corazón. Hoy en día, con los efectos visuales modernos, es fácil criticar el CGI anticuado. Pero en su momento, intentar una criatura como el Rey Escorpión era un acto de valentía. No existía tecnología para hacerlo perfecto. Aún así, lo intentaron, y ese intento abrió puertas para futuros efectos digitales más avanzados. Las reseñas de los fans siguen siendo cálidas, nostálgicas y llenas de cariño. Muchos crecieron viendo esta película en televisión, en VHS o en DVD, y para ellos, la saga de la momia no es solo cine. Es parte de su infancia. Conclusión. Breve.
Cerramos Part 3. Termina así la parte narrativa y crítica de El regreso de la momia, con un equilibrio entre análisis humano, storytelling, documentación histórica y emoción cinematográfica. Si quieres, seguimos con Cuando el regreso de la momia llegó oficialmente a los cines el 4 de mayo de 2001, nadie imaginaba el fenómeno cultural y comercial que estaba por desatar. La secuela cargaba sobre los hombros el enorme éxito de la primera película, que había reactivado el cine de aventuras, pero Universal tenía plena confianza en que la continuación sería incluso más grande, y así fue. La película no solo superó todas las expectativas, sino que también se convirtió en uno de los estrenos más potentes de su época, cimentando a sus actores como estrellas globales y estableciendo un estándar visual y narrativo que varias producciones intentaron imitar durante años. La taquilla, un éxito descomunal que sacudió Hollywood. En su fin de semana de estreno, la película recaudó una cifra sorprendente: $70 millones solo en Estados Unidos, lo que en aquel momento rompió récords y la posicionó como uno de los debuts más grandes en la historia del cine. Para Universal Pictures, este fue un triunfo rotundo, una confirmación de que la apuesta por un universo lleno de acción, mitología y humor funcionaba a la perfección con el público general. A nivel global, la película siguió creciendo sin detenerse. El boca a boca, la nostalgia inmediata y la expectación por el regreso de Imhotep atrajeron multitudes durante semanas. Finalmente, El regreso de la momia cerró su recorrido en taquilla con más de $435 millones en todo el mundo, un número impresionante para su tiempo y una victoria que colocó a la franquicia entre las más rentables de comienzos del siglo XXI. Lo más interesante es que no solo fue un éxito por su espectacularidad visual, fue un éxito emocional. Las familias acudieron a verla juntas. Los jóvenes la adoptaron como su nueva aventura favorita, y los fanáticos del cine